Hola, somos Tiburcio de Dragón, los caballeros feroces. Esta es nuestra espada plateada, esta es nuestra armadura oscura y este es nuestro escudo peludo. Con solo estos instrumentos voy a enfrentarme a usted. Miréis de qué manera la elegir en un modo. Preparad la recompensa, querido rey del Miro. Manejando mi plateada no me permito un fallo y acabaré con el dragón antes de que caiga un gallo. Con Tiburcio basta hecho. Despedido a los demás, antes de caer la noche lo convertiremos en fogatas. ¡Qué horror! Un guerrero terrible, ¿verdad? Los que son terribles son sus versos. En mi vida los había visto tan malos. Al menos parece más rápido y eficaz que el anterior. Basta de conversación y decidme sin tardar dónde encontrar el dragón. Es muy fácil. El dragón no es una perua. Si coges el carruaje de la línea 32, os dejará casi en la puerta. Solo una última duda. No tenemos al dragón que le echamos la mitad encima. No quisiera equivocarse y por la confusión acabará con Ternero pensando que es el dragón. No os preocupéis por ello. Precisamente tenemos aquí una fotografía del dragón tomada por un turista. Mirad. ¡Qué feo es! A ver. Sí, es horrible. ¡Terrorífico! ¡Espantoso! ¡Horripilante! Y además es muy grande. Sí, es enorme. ¡Gigantesco! ¡Descomunal! ¡Tremebundo! ¿No tan afilado? ¡Afiladísimo! ¿Cómo es el escala tan gordísima? ¿Esa piel verduzca? ¡Verduzquísima! Pero Tiburcio, ¿qué os ocurre? Estáis amarillo. ¿Os encontráis mal? Parece como si tuvieseis miedo. ¿Miedo? ¿Miedo yo? Lo que ocurre es que me ha debido sentar mal el desayuno. Eso es. Pobrecito. ¿Queréis una taza de manzanilla? ¿Os sentará bien? Pues ahora que lo decís, creo que tengo el estómago un poco revuelto. Benito, acompaña a este valiente caballero a la cocina, a que le hagan una manzana. Haz el siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Han fallado todos, ¿verdad? Nadie ha podido acabar con el dragón Gutiérrez. ¿A qué no? No, nadie lo ha hecho hasta ahora. Nosotras lo haremos, no os preocupéis. ¿Quién soy? Soy la bruja Matilde, naturalmente. Y yo la bruja Matilda, naturalmente. Tened cuidado, majestad. La bruja Matilde está como un cencerro. ¿Cómo? ¿Está loca? ¡Completamente chiflada! Decidme, Matilde, ¿cómo pensáis acabar con el dragón Gutiérrez? Tenemos un plan infalible. ¡Magia! ¿Magia? Sí, magia. He aprendido un conjuro para convertir a los dragones en ovejas. ¡Caramba! Eso sí que sería una buena solución. Pero hay un pequeño problema. Siempre hay un pequeño problema. ¿De qué se trata? Como el dragón Gutiérrez es tan grande, el conjuro tiene que resultar muy potente. Y la única solución para que salga así de potente es que lo hagamos todos juntos. ¿Todos juntos? Sí, todos. Prestad atención que os voy a enseñar.
¡Hola! ¡Anaísa! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que en lugar del dragón habéis convertido en oveja a mi esposo, el rey. Anda, pues es verdad. ¿Cómo? Que encima os parece divertido. Escuchadme todos. ¡Qué cosa más horrible! ¿Qué ocurre ahora, Benito? Está el caballo de Tiburcio tomándose una taza de manzanilla y se ha convertido en oveja. ¿Cómo? ¿También él? ¡Divertidísimo! Pero no solo él. También se han convertido en ovejas todos los caballos que están esperando a un recibidor. ¡El colmo de la risa! ¡El colmo de los colmos! Esto es demasiado. Haced que vuelvan todos ellos a su estado normal. Ahora mismo, o os entiendo el pelo. ¿Nosotras? De eso nada, tenéis que hacerlo vosotros. Nosotros. Sí, vosotros hicisteis el conjuro y solo vosotros podéis hacerlo. Basta con repetirlo todo del revés. Todo al revés. ¡Ah! Ya comprendo. Entonces, en vez de decir Charleston, habrá que decir Tonleschac. Claro, y los tres movimientos ahora que hacemos en el orden contrario. Y en vez de ir cada vez más deprisa y cada vez más alto, habrá que ir cada vez más bajo y más despacio. Tenéis que ayudarnos a salvar al rey y del nido y a todos los caballos convertidos en ovejas. ¿Estáis dispuestos? ¡Sí! Atención pues, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Oveja! 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 ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Me pica todo, me siento como un anuso. Ya os lo explicaré todo más tarde, amado esposo. ¡Guardia! Sí, majestad. Coged a las brujas Matildes, quitadles sus varitas mágicas y enterradlas en un calabozo para que no vuelvan a gastar más bromas pesadas. ¡Vale, majestad! ¡Ayúdales, Tauré! Y que no me den de comer más que macarrones. ¡Macarrones, majestad! ¡No, macarrones no! ¡Los odio con toda mi alma! ¡No los puedo ni ver! Pues macarrones para comer y macarrones para echar. ¡Macarrones, majestad! ¡No, macarrones no! ¡Aborrezco los macarrones! Pues macarrones para desayunar también. ¡Macarrones, majestad! ¡Ah! ¡Me las pagaréis! Cuando recuperemos esas margaritas mágicas, os convertiré a todos en macarrones. Bueno, demos por terminado este incidente. ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué pasa el siguiente? He dicho, el siguiente. Majestad, ya no quedan los voluntarios para acabar con el dragón. ¿Cómo? ¿Se hace un momento está recibido el lleno? Pero es que cuando la bruja Matilde los convirtió en ovejas, salieron todos a pastar y ahora quién sabe dónde están. ¡Vaya! Esto sí que es una faena. Mucho me temo que sí, majestad. Porque ahora nos queda más que una solución. ¿Cuál? Enfrentaros los mismos con el dragón Gutiérrez. ¿Yo? Estar de chaza, Benito, ni hablar del peluquín. Me convertiría en picadillo, en carne para las albóndigas. Ni soñarlo. Entonces, lo lamento mucho, pero tendréis que abandonar el trono. Habrá que contratar a un... ¡Igual, el trono! ¡Hombre! ¡Hará feliz a tu queso clarito! Lo lamento mucho. Gregorios, quita pregonar a los cuatro vientos que necesitamos un nuevo rey. Espera, no tan deprisa. Sin más remedio, iré. ¡Viva el rey del Alviro! ¡Viva! Gracias, querido pueblo. Pero ahora tráeme al punto un cañón bien grande. Majestad, está bien eso ir a combatir dragones a cañonazos. Eres hijo con vuestra armadura, vuestra espada y vuestro escudo y ¡a por él! ¡A por él! Mamá, quiero ir con mi mamá.
bajársela alguna o qué? ¿O quédate grabando? Vale, ya veo. Yo... Marina y Sara, les tenemos que dar una cosa. ¿Dónde está Sara? Ahí que no lo veo. A ver, yo quería... Ha sido un poco difícil porque realmente yo creo que no hemos tenido tiempo para ensayarlo. Al principio por base de voluntarios. Cuando la gente, o sea, conforme el ensayo iba pasando, la gente que no quería hacer teatro se animaba y hemos tenido que duplicar papeles y no hemos podido sacar más papeles de los que hay. Si lo hubiéramos hecho desde el principio como teníamos previsto, que es un poco difícil, entonces hubiera participado todo el mundo. Así que hasta aquí es hasta donde hemos podido llegar. Gracias. La obra en casa, lo que habéis sacado hasta aquí, por buscar otros disfraces, por ayudarles, porque si no se habría quedado un poco duro. Gracias.